Sí, mi hermano, una vez más, gracias y gracias a Dios por el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Él y por este gran privilegio también de poder estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios y en comunión unos con otros. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, hermanas y amigos, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo desde el 7 hasta el 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y escuchen bien la última parte de este versículo 11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y hay un detalle aquí importante y es la palabra buenas cosas. La palabra de Dios no dice allí que nuestro Padre nos dará cosas a los que le piden, sino que dice buenas cosas. Y dice empezar leyendo este pasaje porque realmente le pedimos a nuestro Padre las cosas que necesitamos, las cosas que creemos a veces que necesitamos, ¿verdad? ¿Y a quién mejor que ir a nuestro Padre Celestial que dice que da buenas cosas a los que le piden? Bueno, hermanos, hermanas, casi acaba un año más, ya hoy es 30, mañana 31. Aquí en Cuba son las 9:45, ya el día prácticamente acabó, pero es tiempo provechoso para hacer un balance de lo que en este año que casi concluye hemos logrado, un balance de lo que no hemos logrado y por qué lo hemos logrado y por qué no. Bueno, este asunto realmente puede analizarse en cualquier etapa, pero vamos a hacer este estudio en un año de esfuerzo, en un año tal vez de mucho trabajo, de mucho sacrificio por algo. Y también podemos estar mirando hacia adelante y decir, bueno, ¿cómo podremos lograr mejores cosas en el año 2026? Todo eso que no pude lograr, mis metas, mis propósitos, mis proyectos, ¿cómo puedo lograrlo ahora en el 2026? Porque, hermanos, escuchen bien, ¿cuántos de nosotros no tienen metas? ¿Quién no tiene proyectos, anhelos, sueños? Casi todos tenemos planes y decimos, oye, se me fue el año y no alcancé lo que quiero, no alcancé lo que necesito, no logré el proyecto, no concreté el plan que yo tenía. ¿Qué podré hacer para lograr mis objetivos de ahora en adelante? Bueno, teniendo en cuenta esta introducción, estas preguntas, quiero decirles, hermanos, que hay varias claves que nos pueden abrir las puertas necesarias para lograr nuestros anhelos. Sí, como usted escuchó, hay claves y son bíblicas, por supuesto. Estas claves están ubicadas en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos cumplir metas, realizar sueños, concretar proyectos? Bueno, hay claves bíblicas, como les decía, que nos pueden abrir las puertas para lograrnos lo que queremos, lo que necesitamos. Y les decía que hay varias claves en la palabra de Dios y aclaro que estaré hablando solamente sobre algunas, más bien sobre tres, pero pueden haber muchas más. Cuando damos algún estudio, los expositores, los predicadores, no necesariamente tenemos que dar todos los elementos de un tema, de una doctrina bíblica, sino que en 30, 40 minutos, en una hora, podemos dar las generalidades. ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros? Pues bueno, hacer anotaciones, inquieta, las dudas que tenemos y después investigar, ya sea en la misma palabra de Dios o con algún otro hermano que nos pueda ayudar. Así que usted al final puede decir, sí, pero como hay pasajes o versículos bíblicos que nos pueden ayudar, es cierto, pero bueno, hoy hemos querido solamente usar tres de estos pasajes para que al final
usted puede hacer allí un engranaje de la cadena, eslabón por eslabón, y pueda sacar una enseñanza provechosa para poder lograr lo que nosotros queremos. Antes de continuar, quiero aclararles algo. Hay algo muy importante, y escuche bien, no solo porque tengamos estas claves bíblicas vamos a tener todo. Y usted me dirá, bueno hermano, explíquese, ¿cómo así? Porque si yo conozco las claves que usted me dio, si conozco la aplicación, ¿por qué entonces puede que no tenga lo que quiero? Y está muy bien que usted pueda sentir ahí un poco de inquietud con relación a esto, porque primeramente les digo que hay varias claves para lograr lo que queremos, nuestras metas, nuestros propósitos. Y también les digo que no solo porque tengamos estas claves vamos a lograr todo. Bueno, sucede, hermanos, que Dios tiene un propósito con todo. Y por encima de lo que pedimos está su voluntad, porque Dios sabe todas las cosas. Dios sabe lo que es bueno para mí, lo que es bueno para ti. Dios sabe lo que es bueno, aun cuando yo creo que es algo bueno para mí, para Dios no lo es. Incluso Él tiene algo mejor para mí. Puede que sea bueno, pero escuche bien, Dios es soberano y hace las cosas como Él entiende, porque Él lo sabe todo. Por eso debemos estar claros de algo, y es que Dios siempre nos va a dar lo mejor. Cuando empezamos el estudio bíblico, leíamos allí en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, ya el último capítulo, que son Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, y vimos allí, como decía, que cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que Dios siempre nos va a dar lo mejor. No lo que yo digo o creo que sea bueno, sino lo que Él en su sabiduría sabe que es muy bueno. Así que las claves bíblicas nos favorecen porque son promesas de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Pero debemos tener en cuenta estas cosas que le decía. Además, nuestra mente es finita. Debemos tener en cuenta la soberanía, la voluntad y el propósito de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser que yo, que vivo en un país de habla hispana, mexicanos, venezolanos, República Dominicana, Cuba, pues hablamos en español. Y puede ser que yo quiera estudiar inglés para servir de traductor, ¿verdad? Que labor más importante estoy anhelando. Yo tal vez quiero aprender inglés, pero no es lo que Dios quiere para mí, porque Dios tiene otra cosa para mí que es mucho mejor y me daré cuenta después. Y entonces hay otra hermanita, una hermanita que quiere aprender corte y costura y ya se va a buscar su máquina para coser, para servirle al Señor, pero no es lo que Dios quiere. Y son anhelos muy positivos, pero tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios, la voluntad de Dios y el propósito de Dios. No siempre lo que queremos es lo que Dios quiere, aunque sea bueno para nosotros. Hecha esta aclaración, profundicemos entonces en este estudio y vamos a analizar, yo les decía, 3 pasajes y aclaro que pueden haber muchísimos más. Bueno, en primer lugar, vamos allí a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Tenemos que tener claro cuál es el contexto histórico de este libro, ¿verdad? Josué, vemos que Dios lo llama para que sea allí, tome el liderazgo del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y vemos como en este capítulo 1 de Josué, Dios le da un mensaje de aliento y guía para poder cumplir el propósito al que fue llamado. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a mirar el 8 y el 9, pero vamos a detenernos en el 7 y vamos a hacer allí un paréntesis. Y cuando dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley
que mi siervo Moisés te mandó. Evidentemente, Dios le estaba hablando allí a Josué sobre el Pentateuco, porque Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Está hablando de la ley. Y no quiero dar una mala aplicación teológica del pasaje, sino que quiero traspolar o quiero que podamos tener una aplicación actual para nuestras vidas sobre este pasaje. Dios le dijo a Josué estas palabras, pero podemos pensar o podemos adueñarnos de este pasaje y Dios le está diciendo a cada uno de ustedes, a mí incluso, fulano, solamente esfuérzate. A ti, hermano, a ti, hermana, a mí, Dios nos está diciendo, esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley. Y aquí pudiéramos, sin la palabra de Dios no se puede añadir ni se le puede quitar, pero para que podamos entender mejor y podamos darle una aplicación bien práctica, allí cuando hablamos de la ley, que eran los 5 primeros libros, pudiéramos mirar toda la Biblia completa, pudiéramos mirar el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas allí de Pablo, las cartas generales, y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, sino que vayamos en pos de la palabra de Dios, que no nos apartemos nunca. Y Dios allí nos comisiona, Dios allí nos pone como una especie de condición, ¿verdad? Pero siempre hay una promesa. Si no nos apartamos de la palabra de Dios y vamos en pos de ella en un camino recto, ni a izquierda ni a derecha, dice que para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Que si no nos apartamos de la palabra de Dios, podamos prosperar en todas las cosas que emprendemos. Qué interesante poder escuchar esto. Esto nos da seguridad, esto nos da confianza. Allí en Josué 1:8, y estamos en la primera clave, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Valga también la aclaración que lo estamos llevando, este estudio bíblico, aplicándolo a toda la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es pensar, reflexionar, analizar. No solamente podemos leer la Biblia en un momento determinado del día, 10 minutos, media hora, 1 hora, o en varias veces al día, sino que debemos meditar. Ya vamos caminando, estamos en un auto, estamos en la casa, estamos meditando, estamos analizando, estamos allí reflexionando en la palabra de Dios. Y dice, para que guardes, para que la guardes, para que la atesores en tu mente, en tu corazón, para que apliques todos los mandamientos, preceptos, normas en tu vida. Y dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando decimos hagamos conforme, es que nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras vidas deben estar basadas en todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Y ahí viene de nuevo la promesa. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante, hermano. Nuevamente allí Dios nos está diciendo, haz esto, no te apartes de la palabra de Dios, guárdala, a conforme a todo lo que en ella está escrita, entonces harás prosperar. Dios nos hará prosperar nuestro camino espiritual, nuestro camino secular, nuestra vida física, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros negocios. Dice que todo nos saldrá bien. Y en la Biblia, cuando hablamos de todo, no es una cosa así y otra no, sino que todo es todo y todo nos saldrá bien. Entonces más adelante dice que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que vemos que la presencia de Dios es fuente de valor, guía y victoria. Como a Josué, Dios nos llama a mantener su palabra en el centro de nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos ser llenos de la palabra de Dios para hacer su voluntad. Y de seguro que si tenemos en cuenta este pasaje bíblico, si
vemos allí en la relación de Dios con Josué, un joven al que él comisionó después de Moisés para emprender este gran proyecto de llegar a la tierra prometida, pero por cuántas cosas no pasaron, a cuántos pueblos no tenían ellos que enfrentar y vencer, porque era con Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros. Pero vemos allí como Dios le da aliento y ánimo a Josué y le está diciendo que no te aparte de este libro de la ley, ¿verdad? Y vemos que todo nos saldrá bien, que Él hará prosperar nuestro camino y que prosperará en todas las cosas que emprendamos. Así que, hermanos, antes de concluir esta primera parte, Dios le está diciendo a Josué y nos está diciendo a ti y a mí en este día, en esta noche, que debemos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos guardar todas las cosas que en la palabra de Dios está escrita? ¿Cómo podemos hacer conforme a todo lo que está escrito? Bueno, debemos cada día leer la palabra de Dios a diario. Debemos meditar en ella, como dice allí que meditarás en ella. Como dice, una vez al día, dice, ¿no? Que de día y de noche debemos meditar, debemos obedecer la palabra de Dios, reflexionar en la misma, aplicarla, porque la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. La palabra de Dios nos guía, nos ilumina. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que cuando vamos por un lugar muy oscuro y llevamos una lámpara y vamos alumbrando el camino, ¿verdad? En una zona rural, una zona de campo, pues vamos viendo a lo que nos exponemos, a lo que podemos, lo que puede ser un obstáculo en nuestra vida. Bueno, espiritualmente hablando, la Biblia es nuestra lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino, porque nos guía para poder ir a agradar a Dios en todas las cosas. Así que, hermanos, esta es una de las claves bíblicas para poder lograr nuestros propósitos, nuestros planes. Y seguimos la segunda enseñanza que tenemos en esta noche. Se encuentra en el Salmo 37, versículos 4 y 5. Este salmo, hermano, se le atribuye al rey David y es clasificado como un salmo sapiensal, un salmo de sabiduría. Aborda un problema común en la sabiduría bíblica y se pregunta ahí por qué a los malos les va bien y a los justos no. Este salmo nos anima a confiar en Dios. Les exhorto, hermanos, que cuando usted pueda, pues lea el salmo número 37, que se nombra el camino de los malos, un salmo de David. Pero como les decía, este salmo nos anima a confiar en Dios y a no envidiar a los malos que prosperan, pero que prosperan temporalmente. Y nos anima a mantener la integridad, porque al final Dios hará justicia. Y bueno, vamos a ver los versículos 4 y 5. Recuerden, estamos hablando sobre claves bíblicas para poder lograr nuestras metas y propósitos. Y este pasaje a mí siempre me ha gustado mucho, ha sido de bendición para mi vida. Dice allí el Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y vemos aquí la palabra deleítate. ¿Y qué quiere decir delicia? Bueno, significa gozo, placer, disfrute. Cuando nos deleitamos en algo es cuando comemos o tomamos algo que nos gusta, ¿verdad? Nos deleitamos. Decimos, qué rico está esto. Si tomo un helado del sabor preferido, pues lo disfrutamos, ¿verdad? Lo saboreamos. ¿Es cierto o es falso? Entonces, deleitarse en Dios es nada más y nada menos que disfrutar de su presencia, disfrutar de una relación enfocada y adecuada en el Creador.
Así que, hermano, la palabra de Dios está diciendo, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cuántas cosas ricas nos dan deleite? Y estoy hablando de cuando consumimos algo, cuando comemos, ¿verdad? Nos deleita, porque está rico, está sabroso, da gusto comerlo. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Nuestro deleite, nuestra satisfacción debe estar en Jehová. Deleite es satisfacción total y plena, que solo encontramos en el Señor. Deleite es poner a Dios como el centro de nuestras vidas. Deleite es una actitud del corazón. Nada nos puede dar, nada nos puede proporcionar un deleite mayor que disfrutar de la relación con Él. ¿Y saben por qué? Porque el sabor de ese helado, de ese dulce, de ese jugo, de esa fruta, de la comida que consumimos, es pasajera. Lo sentimos ahora un momentico cuando estamos degustando eso que estamos comiendo, pero el disfrute de la relación con Dios es permanente. Estamos todo el tiempo disfrutando de la relación con Dios. Estamos todo el tiempo allí sintiendo satisfacción total, satisfacción plena. Y les decía hace un rato que esto solo lo encontramos en el Señor. Hay un pasaje paralelo en el Salmo 1, versículo 2, dice, bienaventurado el varón en el que en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurado este varón. En la ley de Jehová está su delicia. Usted y yo, hermano, debemos deleitarnos en el Señor. Debemos deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos debe gustar. Debemos allí hallar satisfacción. Debemos hallar gozo. Debemos hallar allí algo muy placentero al leer y al estudiar la palabra de Dios. Y entonces continuamos y dice, deleítate de sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasa entonces la promesa? Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así que esta es otra clave, deleitarnos en Jehová y Él nos concederá las peticiones de tu corazón. Esto es realmente tremendo, hermano. Si nos deleitamos, no por recibir algo, no, sino por agradar a Dios, entonces Él nos va a conceder nuestras peticiones. Recuerden, al principio decíamos que nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas. Así que es importante saber que el que pide encuentra y que Dios da cosas buenas al que le pide. Cuando nuestro deleite mayor es Dios, entonces nuestros deseos se alinean con su voluntad. Escuche bien, hermano, este escrito lo escribí acá en un papelito, lo surgí. Cuando nuestro deleite es Dios, entonces nuestros deseos se alinean con su voluntad. Dios entonces transforma nuestros corazones para que deseemos lo que Él desea. Entonces lo que anhelamos, lo que queremos, será concedido, porque será conforme al propósito divino de Dios. Hay algo importante. Podemos estar anhelando algo, podemos estar queriendo concretar un proyecto, ya lo comentaba hace un rato, y es algo bueno, pero no es lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios tiene algo mejor para nosotros, porque Dios ve el futuro, nosotros vemos nada más que el momento, porque Dios sabe qué es lo mejor para mí y qué es lo que no es mejor para mí. Puede que intelectualmente yo esté preparado para algo, pero Dios sabe todas las cosas. Dios sabe qué va a acontecer un poco después. Por eso Él sabe lo que tiene preparado para ti, lo que tiene preparado para mí. El versículo 5, recuerden que les había dicho en el Salmo 37, versículo 4 y 5, era la otra clave bíblica. Dice este versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Bueno, debemos poner todo en las manos de Dios. Debemos poner en las manos de Dios nuestro día, en la mañana orar. Bueno, Padre, te encomiendo a ti mi día. Padre, te encomiendo a ti mi trabajo, los estudios, la escuela.
encomiendo a ti los planes y propósitos, los proyectos. Estoy allí, Padre, librándome de toda preocupación, porque estoy encomendando a ti para que todo lo que yo haga sea según tu santa y divina voluntad. Encomendar es dejar a Dios que Él haga, dejar a Dios que Él guíe mis pasos, dejar a Dios que Él permita todas las cosas que pueden ser provechosas, bendecidas, que pueden ser buenas para mí. Es confiar plenamente en la sabiduría y la voluntad y el propósito de Dios. Y sigue este pasaje, este versículo que dice: encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él. Debemos confiar, hermanos, plenamente en Dios, en el Creador, con una actitud de fe y dependencia total. Debemos confiar plenamente en Dios, hermano. Cuando encomendamos a Dios el camino, debemos confiar en Él, porque si lo encomendamos y dejamos todo en las manos de Dios, no podemos estar haciendo nosotros la fuerza para coger por aquí, para coger por allá, sino que Dios guía nuestros pasos. Hay una ilustración de un hombre que va por una selva inmensa, bien tupida. Acá en Cuba hay tal vez grandes bosques, pero no me imagino la selva amazónica o un bosque inmenso. Y por ahí ve el hombre aquel solo, perdido, buscando una salida, buscando cómo llegar a algún lugar, algún poblado, a donde hubiera una casa. Y el hombre le pedía a Dios: Señor, líbrame, permite que yo pueda salir pronto de aquí, porque estoy perdido, porque no sé cuántos kilómetros me puedan faltar para llegar a una claridad, para poder salir de esta selva. Señor, que no me coja la noche, porque los animales del bosque podrán devorarme. ¿Dónde pasaré la noche? Y el hombre preocupado pidiéndole a Dios, y llega un momento que se encuentra allí como un abismo. Me imagino yo que se le acabó los lugares para el camino por el que iba caminando, por donde daba pisadas firmes, y el hombre pues fue hacia abajo. Y entonces le decía: pero Señor, si yo te estaba pidiendo que me salvaras, que me dieras vida, que me protegieras, ¿cómo es posible ahora? Y eso era ahí en un segundo, pensando, y él abajo, a toda velocidad, y en un momento él se queda enganchado. Puede que usted haya escuchado la historia, pero viene a bien poder contarla. Se queda enganchado ya de noche, no se veía nada, bien avanzada ya la noche ya, y el hombre le decía a Dios: pero Dios mío, si te pedí que me ayudara, que me salvara, que yo pudiera salir de esa selva en la que yo estaba allí en peligro, y sentía la voz de Dios que le decía: suéltate, suéltate, arranca la ropa de esa raíz en la que estás enganchado y suéltate. Y el hombre: pero no, si ya me has aguantado hasta aquí, ¿cómo me voy a soltar? Si me suelto me mato, voy a seguir para abajo. Y Dios: suéltate. Y no, y el hombre ahí toda la madrugada en esa lucha, que no quería soltarse porque tenía temor. Y cuando ya viene aclarando el día, vemos que lo que le faltaba al hombre para llegar a la tierra era 1 o 2 metros. O sea que si él obedecía la voz de Dios, si él confiaba plenamente en Dios, a él no le iba a pasar nada. Se iba a dejar caer 1 metro o 2, ya estaba ahí en la misma tierra. Pero ¿qué pasa? Encomendó a Jehová su camino, pero no confió en él. Y confianza debe ser una actitud de fe y dependencia total. Y termina este versículo 5, dice: y él hará, porque Dios se encargará de actuar, como con este hombre. Él encomendó a Jehová su camino, pero no confió. Dice: si confías en él, después de encomendar tu camino, dice, y él hará, porque Dios se encargará de obrar a favor de sus hijos, de llevar a cabo lo que sea necesario para bien tuyo, para bien mío, para bien de cada uno de sus hijos. Y les decía, para mí ha sido siempre muy importante estos
versículos 4 y 5 del Salmo 37, cuando dice ahí, deleítate, y he ido aprendiendo en mi vida que lo más importante es deleitarnos a sí mismo en Jehová, viviendo una vida plena, una vida de un hijo obediente, de un hijo que confía plenamente en Dios. Encomendar a Jehová nuestro camino es no ir por nuestra propia cuenta, sino dejarnos llevar por lo que quiere nuestro Dios. Y la última, tercera clave bíblica para lograr nuestras metas y propósitos, y antes de entrar en la tercera, lo reiteraré más adelante. Recuerden que no es solamente todo esto, no lo hacemos por cumplir planes y propósitos, lo hacemos por agradar a Dios, pero importante es que Dios tiene un propósito cada cosa, hay que mirar su voluntad y su soberanía. No obstante, debemos aplicar en nuestra vida estos pasajes que son muy importantes, que son mandamientos que Dios nos da, que son cuestiones que Él quiere que sus hijos hagamos. Entonces, la última clave bíblica en esta noche la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, pero vamos a leer el pasaje desde el 25. Este pasaje también está en el Sermón del Monte, se llama el afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo que nos ocupa dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí está precisamente la tercera clave bíblica de la que yo escogí. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia? Bueno, pudieran haber muchas maneras de hacerlo, pero les voy a comentar tal vez las más importantes. ¿Cómo buscar el reino de Dios? Bueno, leer la palabra del Señor a diario. Debemos orar sin cesar. Debemos obedecer los preceptos y mandamientos divinos. Debemos ser fieles a nuestro Dios, congregarnos, agradar a Dios a través de una vida de adoración, dar un testimonio propio de un cristiano y reflejar a Cristo. O sea, que quienes nos miren y valoren, vean a Cristo a través nuestro. Bueno, Jesús exhorta aquí a priorizar la relación con Dios, y esto por encima de la ansiedad que causa las necesidades materiales como el alimento o la ropa. Esta frase, todas las cosas serán añadidas, o sea, es la promesa de este versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo les compartí algunas maneras de poder buscar el reino de Dios, y dice allí la promesa, y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Las que estábamos leyendo un momentico antes, la necesidad de alimentos, la necesidad de vestir, la necesidad de beber. Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Así que debemos buscar primeramente el reino de Dios, porque Cristo nos está animando, nos está exhortando a priorizar la relación con Dios por encima de todas estas cosas.
que estamos allí viendo en este pasaje. Así que debemos buscar el reino de Dios, y esto es poner a Dios en el primer lugar, darle la prioridad a Dios sobre cualquier necesidad o prioridad. Y la promesa es todas estas cosas. Y allí en el versículo 30 dice Cristo, hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y yo no sé si sucede así en otras partes del mundo, pero bueno, en Cuba por la situación económica deprimida que tenemos, la carencia de alimentos, los elevados precios de los alimentos, las dificultades que vivimos. Este es un versículo, hombres de poca fe, puede ser que nos toque de cerca. Dios siempre provee, pero acá en Cuba no hemos terminado de hacer la comida del día, la estamos haciendo o estamos comiendo y estamos pensando qué vamos a comer mañana, qué vamos a buscar para cocinar mañana. Y eso no es algo, eso es algo general. Hasta los cristianos lo han comentado y nos catalogamos a veces como hombres de poca fe, porque precisamente estamos ahí sabiendo que Dios provee. Dice, no te afanes, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que este es un pasaje bíblico que, como decimos acá, le sirve a cualquiera, no solamente en Cuba, cualquier país que tenga limitaciones económicas, pero hemos aprendido a confiar en Dios, hermanos, porque Dios siempre provee. ¿Y cuándo provee más? Cuando más su reino, cuando más buscamos su justicia, cuando no nos apartamos de eso, cuando meditamos en ella. ¿Cuándo provee más? Cuando buscamos su reino y dice que todas las cosas serán añadidas. Bueno, cuando encomendamos a Jehová nuestro camino. Esto no es solo para mí, esto es para todos ustedes, porque las necesidades pueden ser diferentes, pueden ser varias de necesidades. Entonces, cuando Dios nos provee más, cuando nos deleitamos en Él, cuando encomendamos a Él nuestra vida, nuestros caminos, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano, la solución la posible solución de nuestras metas, de nuestros propósitos, de nuestros planes, de nuestros proyectos, deben estar basados en Dios, quien da cosas buenas a sus hijos. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de provecho. Y recuerden, antes de terminar, que en cada estudio bíblico usted debe anotar sobre el tema en el que se habló para profundizar en la palabra, para profundizar con otros hermanos que nos puedan ayudar y no quedarnos solamente con lo que, como los cristianos de Berea, que iban a comprobar si lo que estaban diciendo era bíblico, si lo que estaban diciendo era verdadero. Espero, hermanos, que este estudio bíblico haya sido de provecho, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Les exhorto a leer estos pasajes que usamos en este día. Les exhorto a profundizar, a cada día estudiar, leer la palabra de Dios, a guardar lo que está en ella escrito, a ser conforme a lo que está escrito en su palabra. Les exhorto a encomendar nuestras vidas al Señor y les exhorto por sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia, porque dice que todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, bendiciones para todos, hermanos. Gracias por el tiempo en el que me escucharon.